Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta explicación del capítulo 4 del libro de Génesis. A partir de este capítulo, la palabra de Dios comienza a mostrarnos los efectos del pecado, de la caída, de lo que había sucedido en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Génesis capítulo 4 lo podemos dividir en 4 partes, 4 secciones. La primera trata acerca de las ofrendas de Caín y Abel y van de los versículos del 1 al 7. Luego, la historia se centra en el asesinato y el juicio de Dios a Caín, eso de los versículos 8 hasta el 15. Y luego la historia se va metiendo más en la historia de Caín y nos cuenta acerca de los descendientes de Caín, eso de los versículos 16 hasta el 24. Y luego el relato retorna nuevamente a la historia de Adán en los versículos 25 y 26, en donde se habla del otro hijo de Adán, de Set. Vamos a hablar ahora de la primera parte de los versículos 1 al 7 que trata sobre las ofrendas de Caín y Abel. El texto dice así, Génesis 4 versículos del 1 hasta el 7. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se enfureció Caín en gran manera, y se entristeció mucho. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enfurecido y triste? Si haces el bien, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, a la puerta acecha el pecado, aunque tiene ansia de ti, tú puedes dominarlo. De esta primera sección comenzamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Conoció a Adán a su mujer, dice el versículo 1. Allí se aclara que conocer significa tener relaciones. Y Eva reconoce que por voluntad de Yahvé ha adquirido varón. Eva creyó que la promesa de Dios, del aplastador de la serpiente, ya se había cumplido. ¿Cuál promesa era esa? La de Génesis 3:15. Allí Dios le prometió, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y vemos también cómo en esta parte se cumple la palabra de Dios, la palabra de la procreación, aún después de la caída, en la creación ya caída en pecado. ¿Cuál promesa era esa? Era la promesa de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. La historia no se centra en los detalles de la vida de cada uno de los hijos, sino en sus oficios. Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. Y aquí sucedió algo en el texto, ¿no? Resulta que miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y la pregunta que es lógica y viene de ahí es, ¿por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque a lo largo del Antiguo Testamento vemos que las ofrendas de cereales y animales fueron aceptadas por Dios. Entonces el problema no estaba en el producto que ofrecieron, porque en Levítico 1 al 6 allí se detalla que Dios acepta también tanto ofrendas de vegetales o del campo como ofrendas animales. Lo que debemos tener en cuenta es que la propia palabra de Dios dice que la ofrenda de Abel fue dada con fe y por eso Dios la aceptó. Hebreos 11:4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y por eso fue reconocido como un hombre justo y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Aquí queda claro que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Abel
la dio con fe. Esto no es un detalle menor porque habla de la importancia de la fe aparte de los sacrificios. No se trata de solo cumplir con el rito de dar la ofrenda o de hacer el sacrificio, sino que consiste en justamente hacerlo con fe, confiando en el Señor. Y el problema de Abel en realidad era su incredulidad. Y esto vamos a ver más adelante. A medida que el relato va avanzando, esto se evidencia cada vez más. Y a causa del rechazo, Caín se enfureció con Abel. Y es ahí donde el Señor intercede con su palabra, como vamos a ver, ¿no? El rechazo de Dios, en vez de guiarlo al arrepentimiento, a mirar hacia sí, lo llevó a mirar con odio a su hermano. Y aquí Yahvé, el Señor, interviene con su palabra, llamando a Caín al arrepentimiento. Dios le advierte sobre la realidad del pecado y busca preservar la vida de Caín. Esta palabra de Dios dicha a Caín está relacionado con Éxodo 23, en donde Dios en los mandamientos también dice, no matarás. Yendo ahora a la siguiente sección, vemos allí el asesinato y juicio. Eso lo vemos en los versículos del 8 al 15. Allí leemos, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante andarás vagando por la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Estos versículos se centran en el pecado de Caín y el juicio de Dios sobre él. Aquí vemos que, al igual que en el Edén, el ser humano se rebela en contra de la palabra de Dios y hace lo contrario. Dios anteriormente le había dicho que tenga cuidado y que no se deje dominar por el pecado, pero Caín terminó siendo dominado por el pecado. Y vemos aquí la consecuencia directa del pecado, cómo daña a la creación de Dios, en oposición a la palabra de vida. Y Dios se acerca a Caín con las preguntas. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y luego vuelve a hacer otra pregunta, ¿qué has hecho? Y vemos que son preguntas similares a las que hace a Adán y a Eva en el capítulo anterior, en Génesis 3:9 y Génesis 3:13. Allí Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Cuando el hombre se escondía de Dios en el huerto del Edén. Y también a Eva le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Estas preguntas en realidad están relacionadas con el objetivo de guiar a Caín al arrepentimiento. Pero vamos a ver que Caín, en vez de arrepentirse, termina excusándose y quejándose de que su castigo era muy grande. Vemos también allí que la palabra de Dios a Caín es la siguiente: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es ahí donde nosotros tenemos que leer este texto a la luz del Nuevo Testamento, que lo vuelve a citar. En Hebreos 12:24 leemos, porque ustedes se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vemos que la sangre de Abel clama por justicia, y la sangre de Cristo, por lo contrario, hace justicia. Justifica a quien confía en el sacrificio del inocente, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que podemos afirmar, al igual que el autor de la carta de Hebreos, que la sangre rociada de Cristo habla mejor que la de Abel, ya que la sangre de Cristo es la que nos perdona y nos justifica a nosotros delante de Dios. Y centrándonos ahora en el castigo
que recae sobre Caín, podemos decir que consistió en dos cosas. Por un lado, en la maldición sobre Caín y sobre la tierra que vemos en el versículo 12 y la separación de Dios en el versículo 14. Y como habíamos visto anteriormente, Caín no se arrepiente, se queja y Dios responde con la señal. Y la pregunta clave e importante para hacer aquí es ¿en qué consistía la señal sobre Caín? Y el texto no detalla sobre qué consistía esa señal, pero esa señal prohíbe la venganza. Hay una excepción aquí para la regla ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión que era muy usual en el Antiguo Testamento. Esto muestra también la misericordia de Dios para con Caín a pesar de su terrible pecado. Si te está gustando el video te invito a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Recordamos que el objetivo de este canal es ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora el texto nos conduce a los descendientes de Caín en los versículos del 16 hasta el 24. Y el texto dice así. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra fue Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Caín, cumpliendo la palabra de Jehová, salió de su presencia y habitó en la tierra de Nod. La palabra Nod significa errante. Y aquí es donde nosotros encontramos la primera genealogía. Y para ir teniendo en cuenta acerca de las genealogías que son comunes en Génesis, ellas no ofrecen una lista completa de los miembros de cada grupo familiar y tampoco forman una línea ininterrumpida de generaciones, como vemos en la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1. El propósito es unir eventos futuros con el pasado y solo se registran los nombres necesarios para establecer esta conexión. Y es por eso que aquí es donde viene una pregunta, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que su esposa era su hermana, ya que Eva fue la madre de todos los seres vivientes, como se nos deja bien en claro en Génesis 3:20. Su mujer fue hija de Adán, pero no mencionada, ya que, como decíamos anteriormente, en las genealogías no se mencionan a todas las personas. Y en Génesis 5:4 se dice que Adán tuvo otros hijos e hijas, justamente haciendo referencia a esto de que las genealogías no se centran en cada uno de los personajes o cada uno de los descendientes, sino en algunas personas específicas. Aquí aparecen nombres conocidos como Enoc y Lamec. Estos nombres, Enoc y Lamec, no son los mismos que aparecen más adelante en Génesis 5:24. Enoc no es quien fue delante de la presencia de Dios sin ver la muerte. Es a otra persona a la que hace referencia Génesis 5:24. Y aquí se menciona a Lamec también, pero no es el padre de Noé. Y aquí, acerca de Lamec, también se menciona el primer caso de poligamia en la Biblia. Y de los hijos de Lamec surge el origen de algunos de los oficios. Como vemos, Jabal es el padre de los nómadas que se dedican a la cría de ganados o al pastoreo. También está Jubal, que es el padre de los músicos o de aquellos que tocan el arpa y la flauta. Y Tubal Caín,
padre de los herreros, que trabajan con hierro y bronce. Y en los versículos 23 y 24 vemos los dichos de Lamec. Y en los dichos de Lamec notamos el efecto del pecado. Por un lado, él hace alarde de su violencia y por otro lado muestra su arrogancia. Él quiere superar la retribución que Dios prometió a Caín en Génesis 4:15. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y aquí en el versículo 24, Lamec dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y de esta manera concluye la descendencia de Caín. Y luego el texto regresa nuevamente a la historia de Adán. En los versículos 25 y 26, allí leemos: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí el capítulo concluye hablando que Dios le bendijo nuevamente a Eva con la procreación y nació Set, que dio origen a los setitas. A través de este hijo sí vendría la simiente santa, como se menciona en Lucas 3:38, en la genealogía de Jesucristo. Allí aparece Set. Y también entre los setitas están los que invocan el nombre de Jehová. En claro contraste con los descendientes de Caín, a quienes se le habían ido de la presencia del Señor, la descendencia de Set invocó el nombre del Señor. Si tienes alguna pregunta en base a lo que hemos visto o en base al capítulo 4, te invito a que la dejes en los comentarios y te la estaremos contestando. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga.